Desde que era niño, Steve deseó convertirse en el mejor minero del mundo, pero había una regla que le impedía comenzar su viaje. Los menores tenían prohibido entrar a las minas. Cada vez que lo intentaba, un anciano malhumorado lo devolvía a casa con una mirada dura. Con el tiempo, Steve creció, pero sus sueños quedaron enterrados bajo tierra. Acabó vendiendo perillas de puertas, atrapado en un trabajo aburrido y repetitivo, hasta que un día, comiendo solo, su memoria lo golpeó con fuerza. Recordó su antiguo anhelo. Algo se encendió en su interior y, sin pensarlo mucho, se dirigió nuevamente a la mina. Esta vez nada ni nadie se interpondría. Excavó sin descanso, como si intentara recuperar cada momento desperdiciado. Y entonces ocurrió. Entre los escombros encontró dos objetos misteriosos, uno de cristal y otro con inscripciones brillantes, llamado el cubo de la creación. Al juntarlos, un portal resplandeciente se abrió ante él y, sin dudarlo, Steve cruzó al Overworld, un mundo ilimitado donde todo era posible. En esa nueva dimensión, su espíritu floreció. Más tarde, domesticó a un lobo salvaje al que llamó Denise, usando un hueso como ofrenda. Juntos se convirtieron en arquitectos de una vida llena de maravillas, explorando, creando y dando forma al paisaje con libertad. Pero el equilibrio no duraría para siempre. En unas ruinas olvidadas, Steve halló otro portal. Este llevaba al Nether, una dimensión siniestra donde los piglins, cerdos humanoides hostiles, vagaban bajo el mando de una hechicera amargada llamada Malgosha. Su historia era trágica según quien la escuche. De joven había soñado con ser bailarina, pero fue ridiculizada por su comunidad y expulsada por su padre. Desde entonces, solo conocía el odio. Malgosha ansiaba el cubo de la creación para controlar los mundos. Steve previó el peligro, logró escapar y encomendó a Denise una misión: esconder el cubo en un lugar inesperado. Años después, en otra parte del mundo, Garrett Grayson, una ex estrella de videojuegos, vivía el ocaso de su fama. Había sido conocido como el basurero, un próligo en juego de arcade, pero su suerte había cambiado. Arruinado, acudió a una subasta esperando revender algún objeto valioso. Por $900 obtuvo una caja que parecía vacía. Frustrado, no notó que dentro se ocultaba el mismo cubo de la creación. Mientras tanto, Natalie y su hermano menor Henry se mudaban a la ciudad tras la muerte de su madre. Natalie consiguió un trabajo sencillo y conocieron a Dawn, una simpática agente inmobiliaria. El primer día de clases, Henry compartió una pizza con Garrett a cambio de consejos. Entre bromas, Garrett le habló sobre amistades, rompecabezas y el valor del trabajo en equipo. En la escuela, Henry causó un desastre con un jetpack que terminó estrellándose contra el edificio donde trabajaba Natalie. Para evitar problemas, Henry convenció a Garrett de hacerse pasar por su tutor. Durante su visita a la tienda, Henry notó el cubo misterioso. Juntos encontraron un manual con una advertencia: jamás combinar el cubo con el orbe de cristal. La advertencia no hizo más que aumentar su curiosidad. Decidieron explorar una vieja mina para probar si el cubo tenía algún poder. Sin saberlo, activaron una energía que absorbió a Henry. Natalia y Dawn, alarmadas por su desaparición, lo rastrearon hasta la mina, justo a tiempo para ver cómo todos eran arrastrados a través de un portal hacia el Overworld.
En este nuevo mundo, la oveja rosada los observaba y pronto un aldeano que había cruzado el portal los siguió hasta la tierra, creando una conexión inesperada entre dimensiones. Mientras tanto, en el Nether, Malgosha detectó la actividad del cubo. Furiosa visitó a Steve, a quien tenía prisionero, y le ofreció un trato. Si quería salvar a Denise, debía devolver el cubo. En el Overworld, la noche trajo horror. Esqueletos, zombies y arañas surgieron de las sombras. Henry, lejos de quedarse paralizado, comenzó a construir refugios con bloques, defendiendo a los suyos. Garrett, sin embargo, fue alcanzado por un creeper. A tiempo, Steve llegó y aniquiló a los enemigos con destreza, dejando a todos impresionados. Les explicó que necesitaba el cubo para rescatar a su lobo, pero para regresar a casa necesitaban también el cristal. El aldeano, que está en la tierra, fue atropellado por la directora de la escuela, quien terminó invitándolo a cenar. Ni siquiera se preguntó por qué es tan raro. Los jugadores llegaron a una aldea protegida por un golem de hierro. Allí conocieron nuevas criaturas, entre ellas una llama sabia. Durante la cena, Garrett ignoró la advertencia de Steve y mordió un pollo cocido con lava, sin admitir el dolor para no perder su orgullo. Mientras tanto, Malgosha, furiosa por los fracasos, convocó a su general más poderoso, Chungus, un piglin gigante con corazón amable. Le entregó una verruga del Nether para evitar que se zombificara y lo envió a recuperar el cubo. En su camino hacia la legendaria mansión, Garrett usó la última perla de Ender por accidente. Steve enseñó al grupo a fabricar herramientas y Henry fusionó objetos reales con materiales del mundo, creando ingenios sorprendentes. Garrett, interesado en los diamantes que Steve guardaba, exigió ir por ellos antes de entregar el cubo. Así partieron a las minas, donde fueron emboscados por los piglins. Durante el enfrentamiento, el grupo se dividió. Henry y Garrett escaparon volando con alas especiales. Dom y Natalie siguieron a Denise. En lo profundo de la mina, Steve detectó el olor de una verruga del Nether. El gran cerdo, una bestia implantada con cerebro, se acercaba. En una huida desesperada, usaron carritos, pero quedaron varados frente a una granja de creepers. Sin opción, detonaron una explosión que destruyó la mina. Cuando estaban a salvo, Henry recriminó a Garrett su obsesión por los diamantes. Garrett respondió con dureza, pero Henry lo miró a los ojos y le dijo: tal vez soy un niño, pero no estás solo, soy tu amigo. Las palabras calaron hondo y el vínculo entre ambos se fortaleció. Juntos planearon infiltrarse en la mansión. El primer nivel estaba vigilado por aldeanos guerreros, el segundo por invocadores, el tercero protegido por un Enderman. Mientras los adultos eran obligados a pelear en un club clandestino, Garrett enfrentó a un jinete zombie montado en un pollo. En otro lado, Henry derrotó al Enderman y consiguió la esfera de teletransportación. Cuando pensaban que todo había terminado, Malgosha apareció y les arrebató el cubo y el cristal. Garrett, en un último acto de valentía, detonó una enorme explosión para proteger al grupo. La onda expansiva los separó. Al despertar, descubrieron una casa de hongos construida por Don. El Overworld estaba siendo consumido por la oscuridad de Malgosha. Era momento de pelear. Henry activó golems de hierro y les instaló módulos de velocidad. El gran cerdo fue liberado por Malgosha, pero los héroes contraatacaron con un golem aún más colosal. Se desató una batalla titánica. Steve enfrentó a la hechicera con su espada de diamante. En
En otro punto, Henry fue derribado por un rayo del Gran Cerdo, pero Garrett lo rescató heroicamente. Finalmente destruyeron la maquinaria de Malgosha y arrojaron el cubo al vacío. El Golem Supremo aplastó al Gran Cerdo y recuperó el orbe. Malgosha, débil y sin escapatoria, fue perdonada por Steve, quien la dejó vivir con el peso de su derrota. Steve ofreció a Henry quedarse en el Overworld, pero el joven decidió volver. Antes de partir, Steve dejó a Denise al cuidado de Dom. Luego cruzó también el portal hacia la Tierra, eligiendo una nueva vida. Semanas después, todo había cambiado. Garrett volvió a la cima con su tienda exitosa y un videojuego inspirado en su aventura. Dom vivía aventuras junto a Denise. Natalie impartía clases de defensa personal. Henry, con su jetpack en funcionamiento, surcaba los cielos cumpliendo sus sueños. Y en una escena final, la directora y el aldeano celebraban su amor. Ella había aprendido a hablar aldeano y él humano. En una noche mágica, él le propuso matrimonio. Y así terminó esa gran historia. Calificación de 7 entre 10. Ese final de la directora y el aldeano fue muy random y me gustó. Adiós.